En estos últimos 60 días he escuchado más de 30 podcasts del tema de la salud y los he plasmado en el Excel que lo tengo acá, en donde te voy a comentar las diferentes ideas que me han parecido más importantes, que cabe aclarar que todos estos podcasts han sido la base de personas con una credibilidad científica bastante importante. Todos los podcasts se los voy a dejar en la descripción, o al menos los que quieran, porque hay un límite de caracteres, y en este video te lo voy a resumir todo en 4 apartados. Las ideas más repetidas, los consejos contraintuitivos, los errores más comunes que detectan los médicos y lo que no enseñan en medicina, pero no deberíamos pasar por alto. Así que vamos a empezar con las ideas más repetidas. El deporte desarrolla fuerza mental, no solo fuerza física. Conectarse con uno mismo y estar presente en el momento es lo mejor que podemos hacer. Evitar excesos alimentarios por la noche. Y acá comenzamos con uno de los conceptos que al final de esto te voy a hacer un resumen donde tendremos unos pilares claves. Y te adelanto que uno de ellos es el sueño. Y en ocasiones nosotros no hacemos lo que deberíamos para tener un sueño profundo. Y entre ello es comer demasiado, ya que esto va a generar que nuestra digestión pues tenga un apartado en importancia para nuestro cuerpo y ese sueño profundo sea más complejo de lograr obtener. Mantener una buena composición corporal, más músculo, menos grasa, es un marcador importante de salud. Acá también quiero hacer énfasis y es un punto que veremos que se aborda también más adelante. Pero es probable que tú hayas escuchado que una persona de 70 kilos que tiene más cantidad de grasa a una persona de 70 kilos que tiene más cantidad de músculo es más saludable la persona que tiene más cantidad de músculo. Y además de ello va a quemar más calorías. Y tal vez tú te has preguntado el por qué ocurre esto. Y la forma en la que lo explicaron en el podcast en el que lo explicaron me pareció muy genial. Piensa que tú necesitas mantener fresco dos tipos de alimentos. Uno es el pan y otro es el helado. La energía que te va a gastar mantener fresco el pan simplemente es mantenerlo en la bolsa en el que te lo dieron y cerrarla sin que entre oxígeno. En cambio, para mantener el helado fresco, tú necesitas tener una nevera, que la nevera esté conectada por toda la noche, que logre una temperatura la cual pues mantenga el helado congelado, y esto por un tiempo importante pues va a generar un gasto de energía importante. Así como el pan necesita de poca energía, así la grasa se necesita de poca energía para que el cuerpo lo logre mantener. Y por el lado contrario, para que el cuerpo logre mantener la masa muscular, pues necesita de una energía muchísimo más importante, así como en el tema del helado. Así que cuando te pregunten por qué el músculo quema más calorías que la grasa, ya sabes la razón. Mantenerse mentalmente activo y con ilusiones diarias. Comer una dieta rica en alimentos vegetales, legumbres, frutas, verduras y cereales integrales. Y acá me gustaría también hacer un inciso en las legumbres. Algo que pasa cuando tú escuchas tantos podcasts de personas diferentes, que sí, todos tienen su base en la ciencia, todos tienen su experiencia muy importante, pero aún así ves cómo hay contradicciones. Así que es importante que tanto este video como en general los que veas, lo tomes con una visión crítica. Y algo que me lleve de todos ellos es el tema de las legumbres. Probablemente tú has oído escuchar que son muy importantes, que nutricionalmente son muy buenas y pues en la parte económica también pueden ser una ayuda. Sin embargo, está la contraparte, en donde a las personas les suele sentar muy mal este alimento. Y uno de los temas que vamos a ver más adelante acá es escuchar a tu cuerpo. Y la razón de que a una persona le siente mal es porque en la naturaleza todo busca sobrevivir. Los animales tienen sus garras, las plantas tienen sus mecanismos. Y ahí entran las legumbres. Si tú ves la planta de la legumbre, ella no tiene algo en específico que la ayude a que no se la coman. Entonces lo que hizo es que ese grano, esa legumbre, sea muy mal digerida por los animales. Y ahí también entramos nosotros. De manera en la que un animal toma esa legumbre, la consume, se sienta mal. La próxima vez que ve esa planta dice, no me la voy a comer porque me siento muy mal. Entonces ese es un mecanismo de defensa que tiene. Por eso, la conclusión de ello es que sí, las legumbres son un alimento muy bueno. Sin embargo, si te generan gases, si te generan distensión, tal vez lo mejor sería que no los consumieras. Porque
prácticamente que ningún alimento es esencial, porque nosotros no miramos lo macro, sino lo micro, en este caso los micronutrientes que nos están dando. Así que tenlo muy presente. Exponerse a la luz natural durante el día y evitar la luz artificial durante la noche. Un tema que también es muy usual es cuando nos dicen que la luz del sol es mala o que no es tan importante como nosotros pensamos. Pues me quedó claro con más de esos 30 podcasts que escuché que es muy importante. Y tú debes saber que dentro de nosotros tenemos un reloj circadiano. Reloj circadiano que su importancia varía en que gracias a ello se expresa una serie de hormonas y en otra parte del día se expresan otra serie de hormonas. Cuando nosotros nos exponemos a la luz del día, decimos al cuerpo, oye, ya son las 12 del mediodía. Cuando aparece la luna, pues esos rayos no están presentes. Entonces el reloj circadiano comienza a acomodarse. El inconveniente es que con las luces azules, como son las luces del celular, pues activamos nuevamente esa parte en la que el cerebro, nuestro cuerpo, cree que es de día, porque él no logra diferenciar entre la luz del sol y la luz azul. Así que es por eso importante evitar esa luz artificial por la noche, porque así evitaremos que caigan nuestros niveles de melatonina y con ello no podamos tener un sueño profundo. Dormir bien es fundamental para la salud, la longevidad, el metabolismo y la recuperación celular. Reducir el estrés crónico mejora la calidad del sueño, la digestión y previene de enfermedades. Comer alimentos reales y evitar ultraprocesados. Ayuno intermitente o menos frecuencia de comidas puede mejorar flexibilidad metabólica, digestión y salud hormonal. Aquí entramos en un punto en el que yo pensé que iba a ser algo controvertido, el ayuno intermitente, porque por parte de diferentes personas me han dicho que no es algo bueno y me han mostrado el por qué lo piensan. Pero yo siempre había tenido el pensamiento de que era algo bueno por los estudios, por los diferentes videos que yo había visto. Y viendo todos estos podcasts con las personas que lo dicen, con los artículos en los que se basan, con la experiencia que tienen, no solo en ellos mismos, sino en las personas a las que tratan, demuestra que el ayuno intermitente es algo muy positivo. Y te lo voy a resumir en 3 partes. Puedes escribir en los comentarios si te gustaría que hiciéramos un video en específico del ayuno intermitente. Pero lo primero es que va a mejorar tus telómeros, lo que va a prevenir enfermedades como el cáncer, lo que va a generar que haya mayor longevidad. Porque además de eso, al nosotros estar en el proceso de ayuno, lo que generamos es que aparezca una señalización celular en específico. Señalización celular que lleva hacia más vida, básicamente. De segundas tenemos la parte de la autofagia. Cuando tu cuerpo entra en ayuno, entra en un estrés. Pero no siempre el estrés es malo, porque por ejemplo el ejercicio también genera un estrés. En este caso es un estrés agudo y un estrés positivo, que lleva al cuerpo a eliminar lo que no le sirve, las células viejas, porque él está en búsqueda de obtención de energía, en búsqueda de mejora. Y de terceras, es que el ayuno intermitente es una de las cosas más evolutivas que nosotros vamos a poder encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos diseñados para levantarnos y poder ir a nuestra cocina. Nosotros estamos diseñados para levantarnos e ir a cazar. Y ahí, después de haber cazado, tener ese alimento. Así que nuestro cuerpo está acostumbrado a eso y realmente es la forma en la que está diseñado. Así que, por ejemplo, el hacer ejercicio en ayunas también es algo positivo. Pero bueno, te lo voy a dejar hasta ahí porque no nos podemos alargar demasiado con una sola idea. El entrenamiento de fuerza es más eficiente que el cardio para perder grasa y mantener músculo. Escucha el cuerpo, comer con hambre real, no por costumbre o ansiedad. El sol no es malo, es necesario para la producción de vitamina D y la salud mitocondrial, que como veremos más adelante, las mitocondrias juegan un papel fundamental y con esto me he planteado hacer muchos videos de las mitocondrias porque es una organela impresionante. La microbiota intestinal influye en la digestión, inmunidad, energía y estado de ánimo. Somos más microorganismos que personas. La microbiota, nosotros tenemos una serie de bacterias que son buenas y ellas cumplen un rol muy importante en nuestra salud en general. Y aquí entra algo muy chévere y es que muchos alimentos pueden que en temas nutricionales no sean malos, pero sí que afectan nuestra salud, ya que afectan nuestra microbiota. Un ejemplo muy clásico son los
edulcorantes. ¿Dónde encontramos los edulcorantes? Por ejemplo, en esos productos cero, donde decimos no voy a tomar Coca-Cola, tiene mucho azúcar, más bien voy a tomar una Coca-Cola cero. El problema es que esos edulcorantes afectan gravemente a nuestra microbiota intestinal. La cafeína puede ser útil en dosis moderadas para mejorar el rendimiento físico y mental, si se usa estratégicamente. Esto me pareció muy interesante, ya que la gran mayoría de personas que ayunan usan el café como medio de lograr alargar ese ayuno, y también muchas otras como ritual de sus mañanas. Sin embargo, en este podcast vino una persona que era especialista, que había dedicado todos sus estudios en el café y el rendimiento deportivo. Por si no lo sabías, el café no tiene calorías, así que si tú consumes café en ayuno, pues no vas a romper ese ayuno que estás realizando. El punto es que de todos los estudios demostró que se ha visto como el café pues es un estimulante importante que te puede ayudar mucho más que cualquier bebida energizante en esa parte del rendimiento deportivo. Pero para lograr ese efecto, pues necesitas que tus receptores de cafeína no estén aturdidas de tanto café. Es por eso que él hacía el énfasis en consumir unas dosis específicas en unos momentos específicos para lograr esa eficacia en términos deportivos. Producir melatonina naturalmente apoya a la reparación celular. Esto tiene que ver con el sueño profundo, pero aquí algo importante es que también al hablar de la melatonina que produce tu cuerpo de forma natural, y como esto es muy bueno para ese sueño profundo y una salud a largo plazo, también digamos como el usar pastillas para producir esa melatonina de forma artificial es algo que sí, obviamente va a hacer que la persona en esa noche pueda dormir mejor, pero que a largo plazo no tiene efectos beneficiosos. Ahora pasamos al segundo apartado, que son los consejos contraintuitivos, esos en los que nosotros decimos, ¿en serio eso está mal? ¿O en serio eso está bien? Pues veamos. Luces cálidas o rojas también inhiben la melatonina, no solo la luz azul. Por si no lo sabes, la luz roja, por ejemplo, es la de las velas. Sin embargo, pues ten presente que sí, van a afectar tu melatonina, pero no es comparable y es mucho mejor que pues tengas esas luces rojas a que tengas esas luces azules. Para esto, pues una de las recomendaciones que hagan es que busques aplicaciones que reduzcan esa luz azul, que obviamente lo más importante sería que 2 horas o 4 horas antes de dormir pues apagues el celular y no tengas contacto con ninguna de estas luces. Sin embargo, algo que también me pareció muy interesante a aplicar es el usar unas gafas especiales que te cubren de esa luz azul. Demasiada masa muscular puede acortar la vida. Me acuerdo que esto lo explicaron en más de un podcast, pero el concepto como tal lo recuerdo del podcast del Dr. La Rosa con Tengo un Plan, y me pareció muy interesante, ya que yo te mencioné que en el ayuno había una señalización celular, o en específico unos genes que aparecen que nos llevan hacia la parte de la longevidad. Sin embargo, el cuerpo, al ganar masa muscular y al hacer esto muy continuo, genera otro tipo de genes, otro tipo de señalización que no van acorde a esa expectativa de vida larga. Entonces, el que dice no ganes masa muscular, no, porque como veremos más adelante, el músculo es simplemente algo hermoso. Lo que recomendaba es que una persona debería buscar su pico de masa muscular, buscar ganar toda la masa muscular que pueda de los 20 a los 30 años, si su objetivo es la longevidad, y de los 30 años hacia adelante, que su objetivo sea mantener esa masa muscular. Sin embargo, si tú eres una persona de 30 y pico, de 40 y pico, de 55 años, de 60 y algo, pues, y no tienes ese punto de masa muscular óptimo, sí que deberías buscar ganar esa masa muscular, porque te va a generar mucho más beneficio. Comer no debería ser un placer, sino una necesidad fisiológica, volviendo un poco al punto anterior de comer realmente con hambre. El estrés también destruye el hígado, no solo el alcohol o la comida chatarra. Y aquí puse esto porque tenemos 2 puntos muy importantes. El primero es cómo el estrés pues juega un papel tan grande en nuestras hormonas, y al jugar un papel en nuestras hormonas va a jugar un papel en nuestra salud. Y lo segundo es haciendo énfasis en este podcast, que me pareció muy interesante cómo mostraba la relación del hígado en el eje general de todo nuestro cuerpo.
y como al mismo tiempo que el hígado nos ayuda en absolutamente todo, también casi que absolutamente todo nos puede afectar este órgano tan importante. El ejercicio no es un placer, es una necesidad evolutiva. Esta parte no me acuerdo en qué podcast fue, pero simplemente me encantó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros consideramos de que para tener una vida fitness, una vida saludable, necesitamos dedicarle 2 horas diarias los 7 días de la semana, que si lo haces no hay ningún problema. Sin embargo, solamente con 3 veces a la semana de ejercicios de fuerza han demostrado diferentes estudios que se mejora de una forma abismal. Y aquí llegamos al punto de que, ok, no te gusta hacer ejercicio, no debería eso importar. Deberías hacerlo sí o sí, porque solo son 3 veces a la semana si te quieres al menos un poquito. Porque nuestro cuerpo, nuestra morfología, nuestra fisiología no está hecho para que nos quedemos sentados en una oficina las 12 horas del día y las otras 12 estar durmiendo y estar sentados viendo televisión, sino que nosotros estamos hechos para movernos. Así que si no te gusta, pues no debería ser una excusa, porque es una necesidad evolutiva y biológica. Estimular el nervio vago con respiraciones, cantos o golpeteos mejoran la calma y la recuperación. Ver una chimenea o tener plantas en la casa estimula el bienestar fisiológico. Hacer cosas difíciles genera más satisfacción duradera que el placer inmediato. Estar rodeado de personas y vivir en sociedad mejora la salud. Una dieta vegetal bien planificada puede cubrir los requerimientos nutricionales. Saltarse la cena es mejor que saltarse el desayuno en el ayuno intermitente. Volvemos a 2 puntos anteriores. Primero, las comidas copiosas pues van a parecer que nuestro cuerpo tenga que ahora encargarse de una digestión y no ponga el énfasis en ese sueño profundo. Y lo segundo, lo grandioso que es el ayuno intermitente. Así que si tienes que elegir entre hacer ayuno intermitente y no hacer, pues haz ayuno intermitente. Si tienes que elegir en hacer el ayuno intermitente saltándote el desayuno o saltándote la cena, pues es mejor que te saltes la cena. Porque nosotros en el día tenemos un metabolismo más activo y eso también le dice al cuerpo, ok, es de día, pon el metabolismo activo, ponte activo en general porque toca hacer muchas cosas. El agua del grifo, aunque sea limpia, puede contener residuos tóxicos. Esto es también, esto sí digamos que me impactó, pero sí me llamó la atención a mí mismo. Es que todos sabemos que el agua es muy importante y yo personalmente tomo bastante agua. Sin embargo, del grifo hubo un montón de personas que mencionaban que no es lo mejor tomar agua del grifo, sino agua tanto purificada como con unos electrolitos en específicos. Algo que también se mencionó bastante es comprar agua de mar. Y esa agua de mar mezclarla con el agua purificada, para así pues tener el agua normal, el agua filtrada, pero además tener esos electrolitos importantes que nos da el agua del mar. La relación era como 30 mililitros de agua de mar y 1 litro del agua purificada, así que es muy poco de esa agua del mar. No creas que te voy a poner aquí a tomar pura agua con sal. Jóvenes hoy tienen más carga tóxica acumulada que muchos ancianos. Aquí esto también me pareció un podcast muy interesante en el que nos hacía ver cómo por los alimentos ultraprocesados, por todos los alimentos transgénicos, por toda la industrialización, por el ambiente en el que vivimos, realmente es muy complicado nosotros buscar nuestra mejor versión en términos de salud. Pero algo que me gustó de esto es que nos decía como tampoco se compliquen. La idea de este video y de aprender de todo ello no es mortificarnos y decir no, es imposible tener un buen estado de salud, sino hacer lo que podamos mejorar en pequeños puntos que a la larga van a marcar una diferencia importante. Y pues el punto es que esta persona decía que si nos hiciéramos exámenes, pues por las micropartículas que tenemos en el ambiente, veríamos que nuestras células están mucho más enfermas, son mucho más tóxicas que una persona de hace 60 años. Entrenar 2 a 3 veces por semana con estructura es suficiente para progresar. Repetir pocos ejercicios bien hechos es más efectivo que hacer muchas rutinas. Llegamos a nuestro tercer apartado, los errores más comunes que detectan los médicos. Primero, sobreentrenar, creyendo que más esfuerzo siempre da mejores resultados. No llevar un registro del entrenamiento ni planificar el progreso del mismo. Medirse solo por resultados rápidos o apariencia física.
Confiar demasiado en calorías quemadas según los relojes inteligentes es un error, porque en muchos casos nosotros sobreestimamos lo que quemamos en un ejercicio, lo que genera que cuando calculemos la cantidad de calorías que debemos consumir, pues estemos haciendo un mal cálculo, porque decimos, ok, voy a consumir 2000 calorías porque acá estoy quemando 500, cuando en realidad estás quemando solamente 400. Tomar protectores gástricos diariamente pensando que son inofensivos. Aquí entra un tema que es la parte gástrica, que es muy interesante. No sé si tú lo sabías, pero una proteína pues tiene cadenas que tienen enlaces que hay que romperlos. Para uno poder romper esos enlaces necesita de energía, y esa energía nos lo da el ácido clorhídrico. Así que, siguiendo esta secuencia de pasos, para tener proteínas, que pues es supremamente esencial no solo para la construcción del músculo, sino para todas nuestras células, para nuestro sistema inmunitario, pues necesitamos esos aminoácidos. Y para obtener esos aminoácidos necesitamos lograr digerir adecuadamente esas proteínas que consumimos. Y para poder digerirlo adecuadamente vamos a necesitar de esa energía, que es el ácido clorhídrico. Así que el estar tomando Milanta no es algo muy recomendado. Usar calzado que desconecta el pie del suelo y debilita la masa muscular postural. Eso también me pareció muy interesante, y es que pues cada vez nosotros, bueno, sí, podemos decir que se tiende a usar zapatos con mucha plantilla, y esto porque pues es más suavecito, es más cómodo para uno poder caminar. Sin embargo, todo es tener presente que en la planta del pie también hay músculos y hay neuronas sensitivas. Y lo que nosotros hacemos cuando solamente usamos ese tipo de zapatos y no andamos descalzos, como acá lo dice, es que atrofiamos esos músculos y también perdemos esa parte sensitiva, lo cual no es algo bueno. Pensar que el huevo es sano por defecto sin compararlo con otras fuentes. Esta frase en específico la saqué de un podcast que fue un poco controversial, pero decía algo que me pareció muy importante, y es que a veces nosotros decimos alimento bueno, alimento malo, sin nosotros ver realmente ese alimento dónde viene, esa carne, ese animal, esa vaca, como qué tipo de pasto comía, cómo fue alimentada. Y pasa lo mismo con el huevo. Sin embargo, pues nosotros debemos recordar lo que te mencioné en comentarios anteriores. Nosotros no vemos el alimento como algo macro, sino vemos como algo micro por los micronutrientes que nos está aportando. Así que en este caso, pues tú debes saber que el huevo, en términos de micronutrientes, calidad-precio, es algo supremamente bueno. Aquí lo que se refería el chico que mencionó esto es que él no comía huevo porque tenía otro tipo de alimentos, como el salmón, como otros, como el aguacate, que pues suplían esa necesidad de comer huevo. Pero aquí hay algo que me gustaría mencionar, y es que tal vez tú has escuchado que comer más de 2, comer más de 3 huevos al día es malo. ¿Y por qué está este mito? Que realmente es eso, es un mito. Pues imagínate que en los años 1900 algo, en Estados Unidos, comenzaron a ver que las personas se morían de la nada. Cuando diseccionaban sus cuerpos veían que tenían placas de ateroma, estaban muriendo por aterosclerosis. Vieron que el contenido de esas placas era de colesterol. Entonces dijeron, ¿qué alimento tiene colesterol? El huevo tiene mucho colesterol. Estas placas son de colesterol. Este colesterol mata a las personas. Conclusión, el huevo mata a las personas, el huevo es malo. Entonces esto pues hizo que apareciera este rumor de que comer huevo no es algo bueno, o comer una cantidad X de huevo no es algo saludable. Sin embargo, debes saber que esto es absolutamente falso. A día de hoy se sabe que consumir huevo no te va a producir esas placas de ateroma. Suponer que comer poco es igual a comer sano, ignorando la densidad calórica. Acá me estoy deteniendo mucho, pero es que aparecen cosas muy interesantes, y aquí me acuerdo mucho de este podcast, y te lo dejo por si lo quieres buscar y oír específicamente. Y este chico básicamente es un farmacéutico que estudió su carrera, que luego fue gerente de una farmacéutica muy importante, pero que él vio cómo su salud realmente se estaba deteriorando mucho. Y se puso a investigar. A día de hoy, su estilo de vida lo basa en solamente comer un solo alimento en el día. Y vende cursos en el que explica cómo poder poner esto en práctica. El punto es que
Si tú haces ayuno intermitente, si tú tienes algún tipo de dieta, si tú comes 6 veces al día, que veremos que no es tan recomendado, a diferencia, por ejemplo, de solo comer 3 veces al día, si comes solo una vez al día, lo importante es que nutricionalmente tu cuerpo tenga todo lo que necesita. Consumir harinas, panes y plantas refinadas diariamente como base de la alimentación es algo malo. Abusar de productos de higiene personal con químicos, geles, jabones, parabenos también es algo malo porque piensa que la piel absorbe todo y eso que tú estás metiendo en tu piel en muchos casos no es algo necesario y por el contrario pueden estar generando muchos problemas. Tomar bebidas vegetales creyendo que todos son nutritivas cuando muchos no lo son. Pensar que evacuar cada 3 días es normal. Pensar que ser vegetariano o carnívoro garantiza salud sin importar la calidad del alimento. Y volvemos al punto anterior, también la cantidad de nutrientes que tú estás teniendo. No me acuerdo si hay una idea más adelante que habla de este tema, pero por si acaso te la comento de una vez. En los podcasts que se hablaba, pues se buscaba la longevidad. Y no sé si tú lo sepas, pero hay un chico que se volvió en Estados Unidos multimillonario. El punto es que lo dejó la esposa y él decidió que iba a mejorar mucho. Y en esa mejora, pues buscó ser lo más longevo posible. Y dedicó toda su fortuna en hacer estudios para tener prácticas que lo lleven a esa mayor longevidad. Bryan Johnson es un multimillonario que quiere ser inmortal. Por eso se gasta $2 millones al año en sus rutinas de rejuvenecimiento que incluyen una dieta 100% vegana, más de 100 suplementos diarios y una colonoscopia todos los meses. Este hombre invirtió millones para volver a tener 18 años. Bryan Johnson. Mi nombre es Bryan Johnson. Soy un atleta especializado en rejuvenecimiento. Comencé el proyecto Blueprint para observar los límites humanos. Bien. Tú como puedes ver, pues sí que ha tenido cambios muy importantes, pero su día a día se basa solamente en eso. Yo he visto videos de él y, por ejemplo, se despierta a una hora en específico, no me acuerdo si con alarma natural o sin alarma, toma aceite de oliva, después hace series de ejercicio, cuando va a salir a recibir los rayos del sol, revisa que en ese momento el aire no esté muy contaminado. El punto es que es muy riguroso en este apartado y gastó una plata muy importante en que los científicos buscaran cuál es la alimentación que mayor longevidad le iba a dar. Y la conclusión de ese estudio es que esa dieta es la dieta vegetariana. Usar utensilios de cocina tóxicos como aluminio, teflón y plásticos es malo. Pues dice, sin conocer su impacto. El punto de esto es que aquí es donde nosotros entramos de que hay muchos puntos en el que podemos mejorar, ya que el hecho de la cacerola en la que tú cocinas puede generar de forma micro que tus alimentos de alguna forma se contaminen y no sean tan saludables. Entonces, para que lo tengas presente, me acuerdo que recomendaban que, por ejemplo, compraras los utensilios de madera en lugar de plástico, por ejemplo, y que los cambiaras con una regularidad de 3 meses. Suplementarse sin saber si realmente se necesita, basándose en modas o el marketing. Seguir dietas de moda, la keto, carnívora, vegetariana, sin adaptar la calidad y tolerancia del alimento del cuerpo. Que volvemos a lo que te decía en las legumbres, tienes que escuchar a tu cuerpo. Si algo te sienta mal, pues sí, puede que tengas algún problema que si lo solucionamos, puedes consumir ese alimento. Pero también puede que simplemente tu digestión no se acorde con ese alimento y debas mejor no consumirlo en lugar de buscar ese alimento nuevamente como algo macro, ver qué son esos micronutrientes que te aporta y ver con qué lo puedes suplir. Respirar por la boca al dormir, lo cual empeora la calidad del sueño y la oxigenación. Además de ello, para que se te forme adecuadamente la mandíbula y en general los huesos del rostro, es importante que mantengas la boca cerrada. Y con ello, pues como acá lo menciona también la parte de la oxigenación. Pensar que sudar o correr con plástico ayuda a quemar grasa. Eso también es algo que muchas personas veo que, por ejemplo, para salir a correr se ponen bolsas de plástico. O cuando uno ve un luchador de UFC que cuando hacen elíptica se meten dentro de un sauna para sudar mucho y perder el peso necesario antes del pesaje, pues debes tener presente que si tu objetivo
es disminuir la cantidad de depósitos que tienen, no es algo que te sirva, porque lo que nosotros estamos quemando en ese momento son los líquidos corporales, lo cual no es algo recomendado. Comer cada 2 a 3 horas sin desarrollar flexibilidad metabólica, lo que puede generar dependencia de glucosa y fermentación intestinal. Aquí también me pareció algo muy interesante. Yo siempre tenía presente que realmente no importaba la cantidad de veces que nosotros comiéramos. Lo importante al final de cuentas es qué nutrientes consumimos. Sin embargo, aquí nosotros cuando comemos muy seguido, como puede ser cada 2 o 3 horas, estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a que todo el momento, todo el tiempo necesita picos de insulina o necesita de consumir ese alimento. Y ese tema de la flexibilidad metabólica lo vamos a abordar en otro punto y es muy interesante. Y no, aún no hemos acabado. Basar la dieta en volumen vegetal sin evaluar la digestión o densidad nutricional. Nuevamente, escucha a tu cuerpo, mira la parte de los micronutrientes. Los vegetales son muy buenos, tienen muchas cosas, pero pues también es por ello necesaria una variedad de los vegetales, porque si solo comemos un tipo de vegetal, pues nos estaremos llenando solamente de un tipo de nutriente, dejando de lado los otros que también necesitamos. Comer carne o huevos de baja calidad pensando que son equivalentes a los del pasto o los alimentos ecológicos. Ignorar los picos de insulina al estructurar las comidas, favoreciendo inflamación y la obesidad. No hacer ejercicio durante una enfermedad crónica o cáncer, desaprovechando sus beneficios terapéuticos. Y acá entramos en una de las razones de por qué el músculo es tan genial, tan hermoso, tan importante. Y es que, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer lucha contra el músculo a ver quién es el que va a obtener esa energía, porque como te lo expliqué, para que el músculo se pueda mantener es necesario una serie importante de energía, como para mantener a ese lado. Así que el tener más músculo te va a ayudar en enfermedades como el cáncer y también a prevenir muchas de estas, ya sea cosas más complicadas o cosas pues no tan drásticas, por decirlo de alguna forma. Normalizar el insomnio o el estrés crónico como parte de tu vida normal. Así que bien, con esto acabamos los errores más comunes que detectan los médicos. Llegamos al cuarto apartado, que es muy importante, lo que nunca se enseña en medicina, pero debemos saber. La microbiota puede modificar cuántas calorías realmente absorbemos, y ahí también entra la importancia de cuidar de la misma. ¿Cómo podemos cuidar de la misma? Consumiendo alimentos como la cebolla, consumiendo alimentos como el ajo y evitando alimentos como los edulcorantes. Si comes mucho y luego no te mueves, no solo acumulas grasa, también dañas a tus mitocondrias, que, como te lo digo, va a haber un video sobre las mitocondrias porque son simplemente impresionantes. El hígado no se puede desintoxicar y proteger el sistema inmune al mismo tiempo. Eso hacía referencia en que, como sabrás, pues el hígado produce proteínas que entre ellas pues son necesarias para que nuestro sistema inmune esté en óptimas condiciones. Si nosotros consumimos una serie de alimentos que genera toxicidad en nuestro cuerpo, pues el hígado tiene que hacer cosa por cosa. Y sí, realmente sí que puede hacer varias cosas al mismo tiempo, pero su eficiencia no va a ser la misma. Y depende de qué cosas le pongamos, porque si está usando la misma enzima, si necesita de la misma enzima para realizar una acción que otra, pues tiene que hacer cosa por cosa. Así que esa parte de la toxificación también nos puede enfermar, ya que de una forma secundaria disminuye nuestra respuesta inmunitaria. El intestino, el cerebro y el músculo están profundamente conectados. ¿Qué tanto masticas un alimento? Eso también me pareció muy interesante. Yo en el colegio tenía un profesor que nos decía que uno debía masticar un alimento, lo que me decía unas 60 veces. Y acá mencionan de que es en parte algo bueno y es en parte algo malo. No deberías ni masticar muy poco, pero tampoco masticar demasiado. Ni masticar muy poco porque tus dientes están hechos para triturar, para que con las enzimas que tenemos en la saliva, pues se puedan romper los alimentos y así la digestión sea mucho más sencilla. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, comemos un pedazo de pan y lo masticamos esas 60 veces, ya lo que estamos generando es que se descompuso ese alimento en la glucosa. Y en este caso, por ejemplo, podríamos estar generando caries. Respirar profundamente por la nariz aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca y mejora la recuperación.
El estado mental influye en la eficacia fisiológica del ejercicio, la alimentación y el descanso. La voluntad puede cambiar profundamente el rumbo de la salud y de la vida. La vitamina B12 debe suplementarse en dietas veganas, ya que no están en alimentos vegetales higienizados. La piel también elimina toxinas. Las cremas con químicos pueden bloquear este proceso. El sistema nervioso también necesita entrenamiento y adaptaciones progresivas. Es por ello la importancia de lo que nosotros mencionamos en uno de los puntos, y era el tener la misma rutina de ejercicios, el no ir variando semana con semana, sino tener cosas específicas, porque si nosotros generamos un progreso en X ejercicio, vamos a generar que nuestro músculo tenga ese progreso al mismo tiempo que el sistema nervioso, porque él se adapta a ese ejercicio. Si nosotros lo vamos cambiando, pues vamos a hacer que él no logre adaptarse, pues porque no le estamos dando el tiempo necesario. La microbiota regula la absorción de nutrientes, la eliminación de toxinas y el sistema inmunológico. Observa las heces. La forma, frecuencia y color es un indicativo valioso del estado nutricional y de tu microbiota. El pH gástrico debe ser ácido para una digestión óptima. La acidez baja por estrés o antiácidos que favorecen problemas tanto digestivos como autoinmunes. El estilo de vida, la dieta, la luz solar, el descanso, los movimientos pueden influir en la eficacia de los tratamientos médicos. La luz solar regula la mitocondria y la producción energética. Su déficit altera funciones celulares. Y aquí hay algo también muy importante que nosotros debemos tener presente, que son dos cosas. Primero, la hora del día en la que tomamos esa luz solar, y segundo, el momento del año en el que lo hacemos. Con la hora de la luz del día, ¿a qué me refiero? Lo recomendable es que tú salgas en la mañana y salgas en la tarde y tomes de ese sol. Sin embargo, si solo lo puedes hacer una vez, pues lo ideal es que lo hagas en la mañana, porque los rayos ultravioleta de la luz de la mañana son mucho mejores para tu cuerpo, para tus células, para tu mitocondria, para tu salud en general. Y es la luz que nosotros que no nos debería faltar. Y segundo, es la época del año, ya que si en el país en el que estás hay estaciones, pues no es lo mismo en el invierno que el verano. En el invierno necesitarás de mayor cantidad de estar expuesto en el aire libre para mantener esos niveles adecuados de vitamina D, a diferencia de que si estás en verano. Y acá entramos con el tema del protector solar. Es importante, sí, pero es que también nosotros vimos que le estamos metiendo a nuestra piel. Así que lo ideal es que no te echaras tanto protector solar, que sí, claro, usarás gorra que te protegieras de quemar, no llegar hasta ese punto, pero sí que es muy importante el tener el sol, el tener esos rayos ultravioleta, por las mitocondrias, por la vitamina D, por nuestro ritmo circadiano, que eso va a generar la cantidad de melatonina, la cantidad de sueño profundo que nosotros podamos tener. Las mitocondrias deshidratadas por la luz artificial y agua de mala calidad pierden eficiencia y favorecen enfermedades. El ayuno intermitente bien aplicado favorece la limpieza digestiva, mejora el sistema inmune y reduce la inflamación. El control del apetito es entrenable, depende más de la regulación hormonal que de la fuerza de voluntad. Y acá esto también me parece algo muy importante, porque en muchos casos con el tema de la obesidad nosotros siempre ponemos todo en qué es la fuerza de la voluntad, en qué es la persona. Y sí, eso tiene un papel muy importante, pero también qué alimentos estás consumiendo, porque no es lo mismo que si yo desayuno un huevo con un aguacate, aquí sí desayuno unas azucaritas con leche, y no estoy generando picos de insulina, que para que tú entiendas cuál es el inconveniente de esto, es que nosotros generamos una entrada de glucosa a la sangre muy grande. Entonces el cuerpo sabe que eso es malo, porque si mantenemos esos niveles de azúcar en sangre por un tiempo importante, generamos muerte. Así que el páncreas tiene que actuar rápidamente y genera esos picos de insulina. Entonces luego toda esa glucosa entra a las células y pasa todo lo contrario. Ahora ya no hay tanta energía. Entonces lo que ocurre es que el cuerpo baja, nos sentimos cansados, nos sentimos decaídos. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues tomándonos una Coca-Cola o tomándonos algo que tenga buen azúcar, que nos logre dar esa energía. Y esto pues viene de la parte del tema que te había mencionado, que era la flexibilidad
metabólica. Eso es algo en el que por medio de la lectina, por medio de muchas hormonas, se va regulando. Y es por eso que tú al principio puedes hacer un ayuno intermitente de 12 horas y te cuesta demasiado, pero después haces uno de 16 y es tu común vivir. El entrenamiento metabólico, ejercicio, nutrición, descanso, control del estrés, revierte la resistencia a la insulina. El sistema hormonal puede colapsarse rápidamente por estrés y mal descanso, como se observa en los atletas. Aquí me pareció también interesante, no voy a hablar mucho de esto porque no creo que sea de importancia en términos de tu salud, pero uno siempre tiene la relación de que el ejercicio es bueno para la salud. Sin embargo, en este caso era un médico que se relacionaba con atletas de élite y pues mencionaba cómo hormonalmente pues también el llevar el cuerpo a esos límites generaba, por ejemplo, problemas en la tiroides, problemas en la suprarrenal. La diferencia entre entrenamiento natural y con fármacos son profundas en cuanto a volumen, intensidad y recuperación. Ese punto venía porque, pues, si estás metido en la comunidad del fitness, ves que muchas personas usan anabólicos para, pues, crecer y dejan de ser naturales en términos de ese crecimiento. Y al consumir ese tipo de fármacos, pues generan que puedan llevar su entrenamiento de una forma diferente a lo que lo hace una persona que no usa este tipo de fármacos. Así que no siempre te dejes llevar por lo que ves cómo entrena esa persona que está con mucha masa muscular, sino que mejor básate en la evidencia, ya que pues generará que tengas un entrenamiento más óptimo y segundo, que se acorde a la capacidad natural de tu cuerpo. Y no lo tengo aquí escrito, pero me acuerdo de esta idea, no entiendo cómo no la puse, pero que lo tengas presente, que me pareció también muy interesante, y es que la forma en la que nosotros consumimos nuestros alimentos también dicta o no esos picos de insulina que nosotros podemos tener. ¿A qué me refiero? Si tú tienes tus verduras, tus frutas, carne, tu arroz, lo más adecuado para que tú consumas en el orden en específico sería primero los vegetales. ¿Por qué los vegetales? Por la cantidad de fibra que tienen. Nosotros decimos, ok, la fruta también tiene fibra, entonces también lo podría consumir de primeras. Sí y no. No, porque también tiene mucha fructosa. Realmente es lo que más tiene, que en conclusión es glucosa. Así que generaríamos más bien esos picos de insulina. Pero si por el contrario primero consumimos el vegetal, generamos que aparezca primero la fibra. Y explicaban que se mete en el estómago y generaba como un tipo de capa. Después consumimos las proteínas y las grasas, ya que primero su forma de metabolizarse pues es más lenta y al estar impregnada en la fibra va a hacer que sea aún mucho más lenta. Y después pues sí deberíamos consumir los carbohidratos. ¿Por qué? Porque pues primero así generaremos que ese pico de insulina sea menor. Y segundo, tú debes entender que cuando tú acabas de comer hay aproximadamente un tiempo, unos 20 minutos en el que comienzas a sentir esa saciedad. Y volvemos a los puntos anteriores, como por ejemplo es el hecho de comer con hambre real y no por el hecho de la ansiedad. Así que bien, aquí hemos acabado. Es increíble cómo se puede resumir tantos podcasts en simplemente 4 puntos. Pero me gustaría que te llevaras de este video los puntos que cuando ponían a resumir a esos expertos en lo más importante, muchos coincidían con los mismos pilares. El primero es el sueño, el descanso. Aquí tampoco lo tengo anotado, pero me acuerdo que mencionaban que es más importante dormir bien a estar hidratado, haciendo esto énfasis en que todos sabemos la importancia de que estemos hidratados porque en nuestro cuerpo es 60% agua, pero aún así el sueño es mucho más importante. Y aquí cuando nosotros hablamos del sueño, pues hablamos de lo que va en base a él, en las luces artificiales, en mantener un ciclo circadiano adecuado, en que ese sueño pueda ser profundo, porque cuando es profundo es cuando reparamos las células, cuando recuperamos nuestro organismo, cuando mejoramos nuestra salud. Segundo, ¿en qué momento del día dormimos? Porque no es lo mismo nosotros dormir en el día a dormir en la noche, ya que esto, pues como ves, está dado por el reloj circadiano, que el reloj circadiano nosotros no le podemos mentir. Si tenemos ahí la luz del sol, él sabe que es de día. Así que esto es muy importante. Y también qué tan tarde o qué tan no tarde nos estamos acostando.
Esto también me acuerdo que lo mencionó en el podcast del doctor La Rosa, pero mencionaba que aproximadamente a las 12 había un pico de algo, no sé si era de melatonina, de hormona del crecimiento, pero generaba un pico. Me suena que era de hormona del crecimiento. Y al generarse este pico, pues era muy bueno porque recuperaba tu cuerpo. El inconveniente es que si yo me acostaba a las 12, pues no iba a lograr mantener ese pico, porque pues el cuerpo aún no estaba en ese sueño profundo. Entonces, el sueño es supremamente importante. Segundo, nuestra alimentación. Buscar quitar la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados y buscar más esos alimentos naturales. Que no lo mencioné cuando vimos todos estos puntos, pero muchas de las cuestiones saludables se remiten a volver a como éramos en el pasado. Alimentos más naturales, alimentos vegetales, proteínas, ejercicio, ayuno intermitente. Tercer punto, muy importante, el ejercicio físico. Como te lo mencioné en uno de los puntos, nosotros evolutivamente estamos hechos para realizar ejercicio físico. Y el último punto, el tema del estrés. Y tampoco le di mucha cabida en las ideas que acá puse, en lo que recopilé de todos esos podcasts, pero sin duda mostraban cómo la salud emocional juega un papel tan importante, no solo en cómo te sientes en el momento actual, sino en cómo tu cuerpo se comporta en términos de salud. Así que bien, simplemente me queda agradecerte por quedarte hasta este punto del video. Supongo que quedó algo largo, pero creo que es muy importante y tiene unas bases que te pueden ayudar a mejorar en tu persona, en tu salud y también ayudar a las diferentes personas con las que trates. Así que no siendo más, deja en los comentarios qué podcast has visto, qué podcast te gustaría que nosotros escucháramos, qué te parecieron estas ideas, si estás de acuerdo, si estás en contra. Recuerda esa parte de ver las cosas con un pensamiento crítico. Ahí te dejo otro par de videos que espero que sean de tu agrado. Nos vemos en el siguiente.